entramos al tema ¿qué es voluntario? Para nosotros es toda aquella persona que además de ejercer sus propios deberes profesionales dedica parte de su tiempo de manera regular, desinteresada, a actividades a favor de los demás. Un voluntario es aquel que ejerce su profesión, además de ejercer su profesión, es una persona que da el servicio de manera gratuita a aquellas personas que necesitan una necesidad, ¿verdad? ¿En qué forma colabora un voluntario? Con los recursos humanos y también con los materiales. Me gustaría que también fuera como que esa dinámica entre escuchar qué es voluntario para ustedes. No sé si pueden habilitar esa pregunta para las personas. Mari. Sí, pienso que nos van a dar la oportunidad en el chat de que planteen las preguntas o pueden levantar la mano para abrir su micrófono. Si alguien desea participar en este momento respondiendo a la pregunta que realizó la licenciada, puede levantar su mano y se le otorgarán los permisos para que pueda abrir su micrófono. Y si no, pues les invitamos a que también escriban en el chat qué es para ustedes un voluntariado. O si alguno de ustedes realiza voluntariado actualmente, para que nos puedan dar un ejemplo. No tengan miedo, pueden opinar. Lo que se busca es que generemos esa comunidad de práctica y que todos participemos. Es súper importante y de hecho es uno de los objetivos del proyecto ECO, generar esa comunidad de práctica y que todos vayamos aprendiendo de los conocimientos y experiencia de expertos como los que nos acompañan en esa tarde. Dailin Agudo dice: voluntariado es alguien que dona parte de su tiempo al servicio de los demás, es decir, a ayudar a otros a pensar de tener su empleo formal, muy importante en cuidados paliativos, dice. Araceli del CIR dice ayudar al necesitado. Reina Hernández dice es poder ayudar a quien tiene una necesidad especial y darle lo poco que sabemos o tenemos. Muchas gracias a aquellas personas que aportaron. Así es. A ver, dice que es un voluntario. Es una decisión libre y reflexiva y responsable. Aquel voluntario, además de dar una aportación valiosa, ¿verdad?, al ser humano, es una decisión libre, no es obligado. Tampoco es un practicante, sino que da su tiempo hacia los demás, ¿verdad?, de una manera empática. También implica un compromiso con el sufrimiento humano. El voluntariado que acompaña al paciente en paliativos, sabemos que está en una enfermedad probablemente avanzada. Lastimosamente, hoy en día, los cuidados paliativos pues casi llega al final de vida del paciente. Sin embargo, hay una necesidad que se dé desde el inicio del diagnóstico. Es un voluntariado desinteresado, o sea, que no recibe a cambio un dinero o algo material. Se basa en la solidaridad, en la empatía, es empático porque está a la par y da un acompañamiento al paciente en su sufrimiento de la enfermedad. Y da una educación también en cuanto a los paliativos y es útil para la sociedad. También podemos decir que es una red de apoyo tanto en el cuidador como en el paciente. Entonces decimos que no es un voluntariado, no es una práctica, no es un servicio social, tampoco me suple a un profesional en decir
voy a acompañar el equipo de multidisciplinario y al momento pues yo voy a suplir lo que hace una psicóloga, lo que hace un enfermero. Al contrario, un voluntario es una persona externa que se incluye al equipo multidisciplinar, ¿verdad? Que nosotros tratamos que sea interdisciplinar. Y también no es un pasatiempo, no es un entretenimiento que diga el voluntario, bueno, no tengo nada que hacer y quiero ir a apoyar a esta persona. No. Al contrario. Además, hay que saber que el voluntariado probablemente sea un profesional o sea una persona que anteriormente tuvo un familiar con estas condiciones y quiere apoyar en este momento a otra persona. Decimos que el voluntariado es un faro en la tempestad que está viviendo la persona. Muchos de los pacientes con diagnóstico, por un ejemplo, decir los que tienen cáncer, cuando les dan el diagnóstico es bien difícil el comprender su situación y claramente quién va a querer tener una enfermedad como tal, ¿verdad? Entonces acompañarlo, estar presente es el ser voluntario. Dice aquí, el voluntario contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas en situaciones de enfermedad avanzada y de su familia, colaborando con el resto de profesionales de cuidados paliativos. Comentarles un ejemplo en el sentido de que el voluntariado tiene que estar presente y acompañándolo, pero puede hacer diferentes actividades. No solo el hecho de, bueno, hay personas que dicen el voluntariado solo es para que esté a la par del paciente, escuchando y probablemente no estoy haciendo nada. Al contrario, esos silencios, esa escucha activa con el paciente es muy importante. Fíjense que yo les voy a poner un ejemplo del que yo fui voluntaria en la Fundación Gloria de Cri, en lo cual nosotros llegábamos a las diferentes áreas del club, ¿verdad? Recuerdo que cuando llegué, primeramente yo llegué como practicante, sin embargo, al ver la necesidad de lo que es el club, decidí regresar nuevamente, pero a hacer voluntariado. Y yo recuerdo que me hicieron un examen psicológico en el cual teníamos que llegar a las áreas y la primera área que llegáramos era la ortopédica, porque los pacientitos pues están fracturados, te hablan, pero de acuerdo a tus capacidades que ellos te van viendo, te van subiendo de niveles y va viendo las necesidades de las personas. Tú llegabas con los niños, te acercabas, escuchabas sus necesidades. Hay muchos de estos niños, a mediación de los niveles están los oncológicos, ¿verdad? Los que están sufriendo un poquito más. Y recuerdo que había niños que no querían el área de medicamentos, no querían ser inyectados, pero a través del juego podían escuchar el por qué no quiere, ¿verdad? La herencia perdón, del medicamento. Nosotros íbamos jugando con ellos y ellos iban permitiendo que el enfermero se les acercara. Recuerdo este caso muy emblemático porque había una señora a la par del niño con un morete en su ojo y yo le pregunté qué tenía ese morete en su ojo y de manera personal me contó que estaba siendo vulnerada de violencia, ¿verdad? De parte de su esposo y yo era una practicante al inicio y una profesional del área de trabajo social de cuarto año y anteriormente había tenido mucha experiencia en otras ONGs donde se veía la vulneración de los derechos a las mujeres, ¿verdad? Entonces vi de qué forma se le podía apoyar con otra. Entonces podemos ver, a lo que voy con este ejemplo, es que probablemente el voluntariado cree que tal vez solo con estar a la par de un paciente no está haciendo nada, sin embargo esa escucha activa va viendo las necesidades de las personas y puede ser un agente de cambio y también una relación con otras instituciones que los pueden ir apoyando. Ahora bien, con otro ejemplo, vamos con los tipos de voluntarios. Hay diferentes tipos de voluntarios y entre ellos está el voluntario hospitalario. Es el más ejemplo que les acabo de dar. El llegar a un hospital y brindar un servicio, ya sea a través de actividades lúdicas, de la escucha activa, musicoterapia, al canto también. Y también está el voluntariado del domicilio. Es aquel que llega a la vivienda y ese entorno en el que se encuentra el paciente. Considero yo que cada uno tiene su complejidad, sin embargo, llegar al domicilio de un paciente requiere mucha más complejidad porque estás tocando
parte de todo él, ¿verdad? Porque está su familia, está sus complejidades, sus riesgos sociales, ves la vivienda, ves las necesidades y va conociendo mucho más del paciente. Y está el voluntariado en el duelo. Aquellos voluntarios que tal vez después de que fallece el paciente se queda con la familia apoyando la situación. Y está el voluntario administrativo, que si bien es cierto, el voluntariado hay diferentes personas que pueden entrarse. Como los profesionales creen que por ser un voluntariado deberían estar las carreras afines de humanística, sin embargo, no. Sí, puede haber un ingeniero, un administrador de empresas, que tal vez no tenga las habilidades de poder hacer actividades como el paciente, aquel que tal vez le cuesta a tener esa habilidad de comunicación con el paciente, entonces dice, probablemente yo voy a hacer un plan, una carta didáctica, o voy a dar una capacitación a las personas, se aúna a otras actividades de acuerdo a sus capacidades y a sus habilidades. Ahora bien, hay un estudio que dice Fernández que en el 2010 se nota una prevalencia de los voluntarios en el domicilio del 35.43 y este es en el hospitalario, y en el domicilio un 18.84. También cabe destacar que hay un porcentaje que se denota que el voluntariado se da más en las mujeres con un 68.5 y el 38.5 de parte de los hombres. Y lo notamos nosotros cuando vamos a las visitas de cuidados paliativos e ingresamos a su hogar, observamos que sí, es cierto, son las mujeres las que se empoderan más en cuanto a las ayudas del paciente, ¿verdad? Y la parte de los hombres, pues van, sacan la cita del paciente y realizan otras actividades externas. Entonces me dice aquí, el voluntariado es una pieza importante para complementar el apoyo social que muchos pacientes en situación avanzada y su familia necesitan, complementando la labor que realiza el equipo multidisciplinar a la hora de proporcionar una atención integral. El voluntariado es aquel externo que se va a agregar a nosotros. Es una pieza muy importante porque probablemente sean nuestros ojos, nuestra escucha. Va a haber temas que hable con el paciente, el cual no nos va a poder expresar porque tiene que haber una discreción, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuáles son las tareas del voluntariado? Primeramente, acompañar al paciente y familiares. Y el otro es el apoyo en gestiones. Cuando decimos acompañar al paciente, es aquel que va a estar a la par de él, escuchándolo, realizando actividades con él, pueden ser actividades lúdicas, como crochet, o otras habilidades que el voluntariado nos vaya comentando, porque este voluntariado debe de ser primeramente formado por los cuidados paliativos. Y el apoyo de gestiones y trámites, como lo vimos en el caso anterior de Gerson Vladimir, había muchas necesidades y muchas gestiones que tal vez en este momento un voluntario nos hubieran apoyado de gran manera. Ahora me dice, ¿qué son las funciones de un voluntariado? El acompañar a la familia, el brindar un apoyo emocional. Probablemente aquí donde me dice apoyo emocional pueden entrar también en el área psicológica, que sean estudiantes o profesionales psicológicos los que aporten en este ámbito. Fomentar la autonomía a través de la realización de actividades lúdicas. El paciente siempre hay que respetar la autonomía y hay que acompañarlo en este proceso y realizando actividades de acuerdo a las necesidades del paciente y sus familiares. Detectar las necesidades del paciente y familiar y sensibilizar sobre el tema de cuidados paliativos. Solo le quisiera mencionar un cuento que tal vez va abonado al voluntariado, es el cuento de la estrella. Había un escritor que llegaba al mar y veía a un señor a lo lejos que tiraba estrellas. Y le decía, ¿qué está haciendo? Se le acercó a él y le dijo, ¿y qué haces tú? Le dijo, en esta orilla del mar, aviento estrellas, le dijo. Pero cada vez que yo envío una, se vienen 4, le dijo. Y vino él, entonces, ¿para qué las tiras al mar si se van a venir 4? Y vino él y le dijo, con una que envía al otro lado, estoy haciendo el cambio. Porque cada vez que le envío una estrella y se quedaba allá,
de 30 días. Y así es el voluntariado. Si bien es cierto, no hay un retorno de la enfermedad del paciente, no me va a detener la enfermedad del paciente, sin embargo, ese momento en el que se encuentra acompañando a este paciente va a ser de gran ayuda o de gran beneficio para él y su familia. Me gustaría que mi compañera siguiera abonando a la temática. Bueno, pues también hablando un poco sobre las tareas del voluntariado, creo que el caso de Gerson lo elegimos justamente para explicar estas dos tareas. La necesidad que tenía la madre por una red de apoyo tan limitada, imaginaríamos nosotros que con un voluntario que le acompañara a ella en todo el proceso de la enfermedad de Gerson hubiese sido más factible para ella, ¿no? Y en cuanto a los apoyos en gestiones, pues todo lo que decía Mari, de todo lo que se gestionó, incluso se gestionó también el auxilio para poder ayudarle para comprar la caja cuando él falleció. Entonces creo que un voluntario puede hacer todas esas funciones que hablaba Mari en acompañar. Y también creo que de ahí parte lo que como Seguro Social se está haciendo, que es hacer el programa de voluntariado, que incluye, ahora voy a hablar un poco sobre las formaciones, porque el voluntario en cuidados paliativos, en el equipo de cuidados paliativos tiene un rol muy importante porque trae una visión más fresca, mucho más humanitaria. Cada una de las disciplinas tiene su mirada y su visión enfocada en la disciplina. El médico desde su punto, el trabajador social, el psicólogo y el enfermero une sus opiniones, pero la visión del voluntario aporta mucho para toma de decisiones también. A veces los familiares o el mismo paciente no le cuenta al equipo interdisciplinario un dato importante que de pronto sí se lo puede comentar al voluntario. Y por eso es de suma importancia tener al voluntario dentro del equipo. Por eso poníamos esta frase, el mejor voluntario en este trabajo es una persona que está preparada para introducirse a la situación familiar. Esto es, que toma el valor de la familia y la situación. Yo creo que para ser voluntario en cuidados paliativos tenemos que estar todos los que deciden, desde los profesionales que trabajamos en el equipo interdisciplinario hasta los voluntarios que forman parte, son personas que tienen que estar muy conscientes a lo que vamos a ir a ver, al sufrimiento humano, al miedo, a la muerte, y por eso son cosas que hay que considerar en la formación de los voluntarios. Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Qué habilidades tiene que tener el voluntario? ¿Qué actitudes tenemos que ver en un voluntario? Por eso dentro del programa de voluntariado también tiene que haber un poco la selección de los mismos, ¿no? No es solamente, bueno, esto quiero y quiero ser voluntario y me voy a meter porque quiero hacer una obra buena. Creo que para estar en cuidados paliativos tenemos que considerar que sea un voluntario que tenga ciertas habilidades, o más bien, si no las tiene, con la disposición de poder desarrollarlas. Para que participemos un poco, si no quieren hablar, solo escríbanlo. ¿Qué habilidades, aptitudes y actitudes creen ustedes que tiene que tener un voluntario en cuidados paliativos? Bien. Dice del hospital de Chalate, dicen empatía. También dice comunicación y deseo de ayudar, sensibilidad, espíritu de servicio como la principal función, solidario, empatado, servicial, dice. Listo, como pueden ver, fuimos formando ahí un pequeño perfil entre todos y cómo la empatía es necesaria, bueno, en todo voluntariado. Sin embargo, yo quisiera resaltar que es lo que tiene que tener un perfil del voluntario. Primero, estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el domicilio vamos a llegar, en lo personal, que he tenido la experiencia de estar en hospital y de estar en domicilio, en cuidados paliativos, creo que cuando nos metemos mucho al mundo del hogar, del paciente, necesitamos tener mucho equilibrio. Recuerden que entramos al territorio del paciente. Cuando estamos en hospital tenemos un poquito más de
de autoridad, si lo llamamos así, pero cuando hablamos de la estabilidad que tiene que tener un voluntario, pues es justamente por eso, porque entramos en este mundo de sufrimiento, de dolor, en lo que los pacientes y los familiares están atravesando momentos de mucho dolor. Bueno, luego la apertura al morir y a la muerte, pues, definitivamente la persona que esté voluntariando en cuidados paliativos ya tuvo que haber tenido cierto contacto con el que su mente pase la idea de su propia muerte, del morir, porque es un tema muy, muy tabú en nuestra sociedad. Y si el voluntario o los profesionales de cuidados paliativos no lo hablamos, entonces difícilmente cuando nos vayamos a enfrentar ante un tema como tal. A veces los familiares, el paciente habla de su propia muerte, y si nosotros mismos o el voluntario no ha trabajado esto, puede ser una barrera para que el paciente o el familiar lo siga hablando. Tiene que tener capacidad de acogida, tolerancia y comprensión, ser creativo, tener iniciativa para actividades. Vuelvo al caso de Gerson, como esa iniciativa que tuvo el equipo interdisciplinario para realizar esas actividades de recolecta, pues los voluntarios hacen esto, incluso pueden hacer ventas, rifas, que puedan ayudar a las personas más necesitadas. Entonces, esa iniciativa y esa creatividad es crucial en el voluntario. La capacidad de trabajar en equipo, por supuesto que también es necesaria, porque trabaja con un equipo interdisciplinario y tener esa apertura para poder aprender nuevas herramientas, porque si hay algo importante es que se desarrollen esas habilidades de comunicación, esas habilidades de apoyo emocional que todo ser humano puede dar. Entonces, no solamente porque soy psicólogo voy a dar apoyo emocional. Quizás los psicólogos tenemos a lo mejor más herramientas, pero el apoyo emocional es una atención, es un acompañamiento que todos podemos dar y el voluntario es uno de los que más nos ayuda en eso. Licenciada, perdón Dígame. que la interrumpa. Dentro de los que pusieron, también la Reina Hernández nos decía que el saber escuchar también es importante y tiene relación con lo que usted mencionaba en ese momento, ¿verdad? Claro, así es. De hecho, dentro de las habilidades y capacidades que tiene que tener el perfil de un voluntario en cuidados paliativos es la capacidad de escucha, de esa escucha activa, ¿no? Hagamos la diferencia entre oír y escuchar. Oír es simplemente estoy atento a los sonidos. La escucha es estoy atento al contenido de lo que tú me estás diciendo, con ese silencio interior que necesito, porque si hay algo que tenemos que saber es que probablemente el paciente el día de mañana pueda su nivel cognitivo cambiar o pueda la enfermedad progresar y fuiste la última persona con la que habló. Entonces, así es de importante que el voluntario tenga esta capacidad de escuchar activamente, porque a veces la escucha nada más permite, no es tanto para el voluntario o para el profesional, la escucha es para el mismo paciente. El hecho que hagamos catarsis de algo que estamos sintiendo permite que nos escuchemos nosotros mismos para ver cómo estamos procesando la situación. Entonces, de ahí la importancia de que el voluntario tenga escucha activa. Obviamente, un trato humano, ya suficientemente mal está pasando la familia y el paciente como para que no lo tratemos bien quienes estamos alrededor. Entonces, es crucial un trato humano, como decíamos, la capacidad de escucha, el respeto, la discreción y la confidencialidad, el respeto a los valores, a las creencias de cada uno de los pacientes sobre su propia muerte, si va al cielo o no va al cielo, si no cree en Dios. Todo eso es muy importante, tener ese respeto, la discreción y la confidencialidad también, porque muy probablemente, como les decía, el hecho que los voluntarios no vayan como profesionales, sino como un acompañante más, como un ser humano más, permite que a veces los pacientes o los familiares les digan cosas muy confidenciales. Entonces, tener esta confidencialidad y no venir y le voy a contar a todo el mundo, de hecho tenemos que saber hasta cómo lo vamos a transmitir al equipo interdisciplinario, eso que es tan personal que el paciente o la familia dijo. La responsabilidad, como decía Mari, el voluntariado es un compromiso. Imagínense cómo es de importante que también tenga la responsabilidad de continuar, acompañar, de seguir yendo a visitar a los pacientes, por ejemplo, o de realizar una recolecta para ayudar a los pacientes necesitados, o que a veces necesitan medicamentos o necesitan insumos o incluso hasta alimentos, como en el caso de Gerson, que para eso es todo lo que hacen los voluntarios. Compasión, por supuesto, paciencia, apertura a trabajar en equipo, humildad y el compromiso.
¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario? Pues primero tener esa motivación interna y sensibilidad hacia el mundo de la persona que está enferma. Equilibrio y madurez, repito, el equilibrio emocional es importante para ser voluntario porque se van a enfrentar a muchas situaciones externas. ¿Qué tal si vamos a visita, por ejemplo, en el domicilio? Vamos a visita, llevamos al voluntario y de pronto no tiene ese equilibrio, esa estabilidad emocional y el paciente está en agonía y fallece enfrente de todos y la familia en eso pues empieza con una crisis. Ahí es donde el voluntario tiene que tener ese equilibrio, no para solventar la crisis, sino para acompañar, ¿no? Para ser ese bastón que está acompañando a las personas en ese momento. Tener una mentalidad abierta para aceptar lo que sea que el paciente y la familia vaya diciendo, ya sea que porque esté influido por la experiencia de la enfermedad u otras experiencias vitales. Tener la capacidad para comunicarse, escuchar los sentimientos de la persona que está sufriendo y comprender lo que la enfermedad le está produciendo al sistema familiar como al paciente mismo. El calor humano para expresar acogida y afecto a la persona, y con esto no solo me refiero a que los abracen, sino esa actitud abierta, esa actitud muy compasiva con la que se presentan los voluntarios, que definitivamente tiene un efecto en la adaptación a la enfermedad del paciente. Luego, el deseo de acompañar, obviamente, para reducir la soledad del enfermo. Hay muchos, sobre todo los adultos mayores, sufren mucho de eso, de sentirse solos. Y entonces, no sé si han observado que uno se siente como el adulto mayor le empieza a contar su vida entera y ellos se sienten muy contentos haciendo esto. Entonces, los voluntarios tienen mucho, aparte del resto del equipo, también los voluntarios tienen mucho que ver aquí para reducir los sentimientos de soledad o de aislamiento, ¿no? La paciencia para ir al ritmo del paciente y no como nosotros pensamos que tienen que ir, el deseo de aprender y querer saber algo más para hacerle útil al paciente, la aceptación incondicional de pensamientos, creencias, de formas de vida, hasta la forma en la que quiere morir el paciente, es algo que el voluntario pues tiene que considerar, que debemos de aceptar, sea lo que sea que vamos a escuchar, ¿no? Y la capacidad de adaptarse a los cambios es un requisito para ser voluntario. La creatividad, como le venía diciendo, el autocontrol, la sencillez, la perseverancia, porque obviamente a veces el voluntario acompaña, por ejemplo, a una familia y la progresión de esa enfermedad, por ejemplo, hablemos de los pacientes de ELA. Entonces, si vamos a acompañar en toda la progresión de la enfermedad, mucha perseverancia a lo largo de la misma enfermedad. La vitalidad para afrontar la vida con entusiasmo y energía. Los voluntarios llevan mucha energía a los hospitales, llevan muchas, y lo que el Seguro Social ahora quiere hacer es esto, llevar la energía a las casas también, ¿no? Entonces, sí esperamos que uno de los requisitos del voluntario sea eso. Entonces, hablemos un poco, después de conocer los requisitos. ¿Por qué les dije los requisitos y el perfil? Porque cuando se va a armar el programa de voluntariados, es importante que no solo se elija aquel que, ay, qué bonito es, me parece lindo acompañar a una persona que va a morir. No, necesita tener esta apertura, necesita tener todas estas habilidades, actitudes y actitudes para verdaderamente hacer o ejercer el rol de voluntario. Entonces, la formación en el voluntariado, según el estudio de Montesinos, que quería como conocer un poco de la formación y la satisfacción del voluntario en cuidados paliativos, el 32% decía de los voluntarios que querían ser formados en situaciones difíciles, cómo ayudar en las situaciones difíciles. El 18% en cómo manejar las emociones, tanto del paciente de la familia como las propias. 10% en habilidad de comunicación, 9% en aspectos médicos y 6% en muerte y duelo. Eso es hablando sobre justamente este estudio, ¿no? Sin embargo, el voluntario tiene que conocer aspectos médicos de cuidados paliativos, tiene que conocer aparte de muerte, de duelo, de habilidad de comunicación, del manejo de emociones. Pero ese estudio era como los voluntarios lo fueron caracterizando. Luego, ¿cuáles son las demandas específicas? Ya, pues habilidades para acompañar al paciente, o sea, escucha activa, presencia, que son habilidades que todo ser humano puede desarrollar. El silencio interno, ¿no? Para escuchar a esa familia. Habilidades para afrontar las reacciones de ira en pacientes o familiares. En este estudio decían los voluntarios que se enfrentaban a pacientes enojados, familiares enojados, que no eran como uno, pero estaban molestos por la misma situación. Entonces, estas herramientas que necesita cualquier persona que va a acompañar, de cómo ayudarles a afrontar ese mismo enojo, ¿no? Mejorar en las habilidades para entretener o mejorar el estado de ánimo del paciente. Y aquí, pues lo que comentaba Mari, a utilizar
toda la creatividad del voluntario para ayudar y acompañar, no solamente para que hablemos de la enfermedad o me hables de tu historia de vida, sino también para que hagamos otras actividades artísticas según las preferencias del mismo paciente. Habilidad de acompañamiento ante la cercanía de la muerte, qué importante eso, porque a veces el ser humano tiende mucho a, bueno, quiero saber qué decir cuando se está muriendo alguien, o qué decirle a la familia, y no es de qué decir, sino cómo acompañar. Entonces sí es importante tener esas habilidades y mejorar las reacciones ante el llanto del paciente y su familia. Muchas veces a nosotros nos cuesta, como cuando el paciente se desborda, entonces el voluntario, pues en este estudio decía que querían conocer más sobre ello. Entonces, ¿qué incluye el programa de formación? Primero, formarse en esta relación de ayuda, en técnicas de presencia, de escucha activa, de habilidades de comunicación, para formar parte de la red de apoyo social. Regreso al caso de Gerson. ¿Se imaginan? Bueno, nosotros tratamos de formar esta red para la mamá, para los hermanos y para él. Sin embargo, imaginémonos el impacto que tendría que logremos esta red de apoyo para todas las familias que están atravesando una situación similar. No estamos muy lejos de que otros familiares estén en esas situaciones en las que se necesiten insumos, comida, incluso quien le ayuda a movilizarse. Entonces, definitivamente los voluntarios forman esa red de apoyo que a veces el profesional no puede formar del todo porque son muchos otros pacientes y tal. Los voluntarios pues van eligiendo dentro de la formación, dentro del programa, se van eligiendo para que acompañen a ciertas familias, ¿no? En los hospitales hacen grupos y lo hacen diferente, pero sí es importante recalcar esto de la red de apoyo. La educación sobre la enfermedad del paciente es importante que el voluntario conozca el cáncer, del ELA, de la enfermedad renal, del EPOC, etcétera, etcétera, para por lo menos a grosso modo, no meterse a profundidad, pero sí conocer la enfermedad, porque si hay algo que el familiar o el paciente le va a hablar es sobre la misma enfermedad, ¿no? Capacidad para identificar las amenazas en el paciente y la familia para poder reducir el sufrimiento. Esas amenazas que de pronto el equipo no la logra identificar, que el voluntario nos comenta y de ahí pues nosotros podemos ir solventando si se pueden y si no acompañando. Y aprender a potenciar los propios recursos del entorno para poder adaptarse a la situación. Entrenarse en bases para solucionar conflictos, vaya que no sean conflictos en esta área, por supuesto que sí, las familias, unos dicen una cosa, el otro dice la otra, y cómo ser ese mediador, a veces los voluntarios son esos mediadores, no el equipo interdisciplinario, y qué tal, los voluntarios tienen que estar entrenados en esto para poder ser el mediador y ayudar a la familia a tomar la decisión en pro del paciente y de ellos mismos. Saber cómo trabajar en equipo y apoyarse mutuamente. Y desarrollar una filosofía sobre la vida y la muerte que les sea útil para este proceso y cómo cuidarse a sí mismo para no quemarse. El síndrome de burnout y la fatiga por compasión está tanto para nosotros como profesionales como para el voluntario. Entonces, ojo, el burnout se da porque no tenés las capacidades para desarrollar tu función o tu rol. Entonces, si tu rol es ser voluntario, es importante que el equipo de cuidados paliativos te dé toda la formación que tú necesitas para evitar que se queme. Entonces, ahí está lo que al equipo le toca, formar el voluntario para que no vaya a generar el síndrome de burnout. Entonces, aquí hablamos a grosso modo, formación básica en cuidados paliativos, habilidad de comunicación, el trabajo en equipo, estrategias de autocuidado y de solución de problemas. En este estudio que les decía de Montesino sobre la satisfacción del voluntariado, a mí me parece importante, siempre me pregunto, ¿qué lleva a las personas a voluntariar? Que sí, tengo un compromiso con la sociedad, etcétera, pero ¿qué les motiva, no? Y primero es, según este estudio, el 62% estaba ligado a la posibilidad de ayudar a otras personas, ¿no? Siempre nos mueve esta compasión por el sufrimiento de otros. El 50% enriquecimiento personal. O sea, muchas personas se sienten enriquecidas personalmente por estar en estas situaciones, van generando más compasión. Incluso el estar en cuidados paliativos como voluntario permite una visión de vida distinta, una visión de la muerte distinta y una visión hasta de la morfina distinta, ¿no? Que tanto cuesta, tenemos tanto tabú de la muerte, de la morfina, de los cuidados paliativos. Entonces, tener inmersos los voluntarios, para mí los voluntarios también son voceros de los cuidados paliativos. Entonces, tener un voluntario bien formado
y que se enriquezca personalmente de todo esto, pues lleva los cuidados paliativos a más lejos. El sentimiento de utilidad, el 43%, el 45% contribuir a la lucha contra el cáncer, porque este estudio era con pacientes oncológicos, el 28% la posibilidad de relacionarse con otras personas y el contacto con el paciente. Entonces ya para finalizar, ¿cuál es el impacto positivo y quizá un poco más desagradable del burnout en la vida personal? El más desagradable, pues el síndrome de burnout, por eso es importante estrategias de autocuidado, una buena formación en el voluntario, y esto puede dar pues, problemas de sueño. Y si hay algo que se vio en este estudio, es que la preocupación por la propia salud incrementa en los voluntarios. Pues sí, están expuestos a tantos síntomas, a tanta enfermedad, que por supuesto incrementa, y eso pues puede ser perjudicial para la vida de ellos. Por eso mismo es que hay que desarrollar un programa en el que psicología también da estrategias de afrontamiento para las propias emociones del voluntario. Y la parte agradable de esto, porque para mí, pues no para mí, pero en general el voluntariado tiene dos caras, y la parte buena de esto es que da satisfacción con la forma de vivir, da sentimiento de pertenencia y por supuesto una mayor autoconfianza en su propia vida, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Y bueno, solo profundizar un poquito más sobre la importancia de que vayamos desarrollando el voluntariado en cuidados paliativos, vamos generando una red de apoyo más grande y así como Gerson, perdón que insista tanto, pero así como Gerson existen otras familias en El Salvador que de pronto necesitan ese acompañamiento más cercano o esas actividades sociales, recolectas, ventas, rifas, que puedan ayudarles a solventar, porque si hablábamos que el voluntariado en cuidados paliativos, el objetivo es mejorar la calidad de vida, a veces el distrés económico, pues no ayuda a la calidad de vida del paciente, ¿no? O el distrés emocional, de sentirte solo. Imagínense cómo el voluntario puede llegar y hablar de otras cosas, ¿no? Que no sea solo la enfermedad, o hablar de lo que el paciente quiere hablar, que no sea solo cómo estuvieron los síntomas anoche, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo.